Buen día, qué gusto saludarlo. Soy Ricardo Isaac, qué bueno que está con nosotros. Póngase unos audífonos, prepárese un delicioso café y disfrute de esta breve historia. Para los que entran por primera vez a este canal, abordaremos temas sobre historia de México, historia universal, biografías, pensamientos y una que otra recomendación. Un saludo para todos los apasionados por la historia. Es un canal para disfrutar y aprender cada día más de todo lo que ha sucedido en la historia. En este programa charlaremos sobre el arte neoclásico, la modernización de los estudios y la ciencia, el criollismo y el periodismo político. Vamos a comenzar con el arte neoclásico. Las políticas de los reyes Borbones provocan un afrancesamiento en cuanto a ideas y modas y también en el terreno artístico. El movimiento neoclásico, criticando la realidad, considerándola como la construcción de otra Europa acá, en estas tierras, se refleja en el arte por medio de la negación del arte barroco y la proyección del arte neoclásico, que como consecuencia de la Ilustración francesa, desprecia la decoración excesiva y los temas religiosos, e inaugura la estructuración a base de cuerpos limpiamente diseñados, con sencillez, con sobriedad, sustentación geométrica, objetividad, así como ritmos limpios y claros tomados de la antigüedad grecorromana, basados en las formas de la naturaleza. A través de la Academia de San Carlos se difunde este nuevo estilo novohispano. Vamos a la modernización de los estudios y la ciencia. Después de la conquista que, como ustedes saben, pues ocurre en 1521, la primera preocupación en el campo de la educación fueron los indígenas. Se construyen varios colegios para integrarlos a la civilización. Cuando empiezan a desarrollarse las ciudades, se debió pensar en atender a los españoles nacidos en México. En 1535 se funda la Real y Pontificia Universidad de México, alcanzando fama como vanguardia de la educación superior. Alumnos criollos y europeos recibían cátedras filosóficas, científicas, literarias o sobre conocimientos médicos. Se fundan colegios de enseñanza superior que brindan a las clases medias y bajas la oportunidad de un ascenso social. Entre ellos estaban el de San Nicolás de Valladolid, el de San Luis de Puebla, la Academia Real y Pontificia y el Colegio Mayor de Santa María de Todos los Santos. La Nueva España contaba ya con una generación de teólogos, filósofos, literatos, poetas, educados en su propia tierra. Era el siglo XVII. Y hacia finales del XVIII eran varios miles los bachilleres y doctores egresados. Las reformas borbónicas del siglo XVIII promueven un proyecto que incluía la modernización administrativa y política y también la modernización cultural. Y pues en el marco de estas reformas, las actividades de investigación científica y de docencia fueron apoyadas por la corona. Dentro del proyecto se encontraba el establecimiento de las primeras instituciones educativas libres de la tutela del clero. Algunas fuentes mencionan que la educación laica se inicia en México con la fundación del Colegio de las Vizcaínas, donde se enseñaban artes y oficios a las mujeres, de la Real Escuela de Cirugía, de la Escuela de Minería, que realizaba estudios para la explotación del subsuelo, y también del Jardín Botánico, donde se estudiaba la flora para su aprovechamiento en la farmacología y la medicina. También se funda la Academia de las Nobles Artes de San Carlos, dedicada a la enseñanza de la pintura, la escultura y la arquitectura. En estas escuelas se impulsa un nuevo proceso de formación social de profesionistas, con un sentido racional, moderno, laico, práctico, que estaba de moda en Francia, conocido como neoclasicismo. Vamos al criollismo. Los grandes filósofos ilustrados como John Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, en Francia sostenían que si todos los seres humanos tenían el mismo origen y pues la misma mente racional, entonces todos debían ser iguales y tener los mismos derechos. Entre estos derechos estaban el de la libertad y la igualdad. Los reyes Borbones, un ejemplo de déspotas ilustrados, utilizaron las ideas de la Ilustración para modernizar la administración de sus colonias con el propósito de incrementar pues esta explotación de riquezas, pero los principios revolucionarios de libertad e igualdad, inmersos en las ideas, provocaron que el proceso reformador de la corona
estuviera plagado de contradicciones. Sin proponérselo, los mismos reyes sentaron las bases de la Revolución de Independencia. La educación superior, que era privativa de criollos y blancos, fue un reflejo de la Ilustración que promovía la crítica a la sociedad existente y esas ganas de cambio, la aspiración de cambio. En las aulas se estudiaba nuevamente a los clásicos griegos y latinos, se exaltaba la patria mexicana y las culturas indígenas prehispánicas, y se condenaba la esclavitud y la dependencia. Este pensamiento fue asimilado principalmente por los criollos, que encontraron en la tesis de la Ilustración la justificación perfecta para expresar su ardiente nacionalismo y luchar por la libertad. Entre los humanistas se encontraba el grupo de jesuitas integrado por Rafael Campoy, Francisco Javier Alegre, Diego José Abad y principalmente Francisco Javier Clavijero, quienes, a través de sus tesis, promovieron una profunda renovación intelectual. Los alumnos más destacados, que sentarían las bases de la filosofía y la ciencia, alumnos de ellos, reconocemos a Miguel Hidalgo, Ignacio López Rayón y José María Lisiaga. La educación superior en la Nueva España culmina con la crítica académica del proceso de colonización que promovería el sentimiento nacionalista del criollo y daría lugar al movimiento social de la independencia. Vamos al periodismo político. Aparece por primera vez el periodismo a fines del siglo XVIII, que simpatiza con el movimiento de independencia. En Guadalajara y en medio de su campaña militar, Hidalgo funda el primer periódico insurgente al que llamó El Despertador Americano, publica sus principales decretos: abolición de la esclavitud, abrogación de los tributos que pagaba el pueblo, supresión de la distinción de castas, confiscación de los bienes a los europeos y restitución de sus tierras a las comunidades indígenas. Colaboraron con otras publicaciones José María Cos, Andrés Quintana Roo, Ignacio López Rayón y José Joaquín Fernández de Lizarde, quien además de fundar el periódico llamado El Pensador Mexicano, es reconocido por escribir la novela titulada El Periquillo Sarniento, considerada la primera novela costumbrista americana, que narra situaciones de la vida diaria de costumbres del pueblo. Las autoridades de la Nueva España suspendieron de inmediato la libertad de imprenta y enviaron a periodistas a la cárcel. Sin embargo, las publicaciones insurgentes continuaron a lo largo de la Revolución de Independencia. Y pues le voy a recomendar una serie muy interesante, muy bien realizada, que se llama Gritos de Muerte y Libertad. Y usted puede ver, pues, sobre todo desde de los primeros capítulos, cómo pues se va gestando esto de la Guerra de Independencia. Inicia el primer capítulo con 1808, cuando pues se está hablando de autonomía y no les gustó realmente y mandan a algunos a la cárcel, y lamentablemente en la cárcel o en el calabozo pues matan a algunos. Después ya para 1810, como todos sabemos, pues se da este grito de muerte y libertad, como dice la serie, ¿no? Y entonces empieza pues esta primera etapa de la Guerra de Independencia. Muy bien. Soy Ricardo Isaac. Gracias por tu atención a la breve historia. Por favor, dale like, toca la campanita, compártelo y suscríbete. Yo ya me voy a tomarme otro café. Sale. Hasta luego.